Bueno, vamos a hacer el problema 7 de la guía de pequeñas oscilaciones, que consiste en tres masitas que están enhebradas a un aro, como se puede observar acá. Tenemos tres masitas perdón, de masa M enhebradas a un aro de radio A, y los tres resortes tienen constante elástica K. Entonces, lo natural es usar coordenadas generalizadas dadas por las coordenadas polares para este sistema, ¿no? A cada masita le asignamos un ángulo, todas tienen radio constante, así que con dar tres números, que son θ1, θ2 y θ3, vamos a poder describir al sistema unívocamente. Entonces, vamos a empezar escribiendo el lagrangiano del sistema en coordenadas polares. Y bueno, como vimos en las guías anteriores, la energía cinética está dada por un medio de la masa por el radio al cuadrado por cada θ punto al cuadrado, ¿sí? Porque el término de r punto se anula porque es radio constante, están enhebradas al arito. Y bueno, nos queda esto de acá, la ecuación 1. Ahora, para escribir la energía potencial de cada resorte, lo que tenemos que ver es cómo escribir el estiramiento de los resortes. Entonces, la forma más fácil de hacer esto es la siguiente. Suponemos que tenemos las dos masitas en cualquier posición R1 y R2 atadas por el resorte, y que el resorte tiene alguna longitud L0. ¿Sí? Entonces, este vector de acá que une las dos masitas, bueno, súper... A ver. Este vector de acá es el vector R1 menos R2. Entonces, toda esta longitud es el módulo del vector R1 menos R2. Entonces, en esta configuración, por ejemplo, el estiramiento del resorte va a estar dado por esto de acá, que no es otra cosa que el módulo de R1 menos R2 menos el L0. ¿Ok? Y esto vale para las tres masitas, cambiando el 1 y el 2 para cada masita. Entonces, recordando que la energía potencial de los resortes será K sobre 2 por el estiramiento al cuadrado, vamos a escribir a la energía potencial como la suma de las energías potenciales de los tres resortes. El que une a la 3 con el 1, el que une a la 2 con el 1 y el de la 3 con el 2. Bien. A ver el chat. Está bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se escriben estas cosas que están al cuadrado. Vamos a escribir explícitamente a los vectores R, I, R, J. Acuérdense que estábamos usando coordenadas polares, entonces a los vectores proyectados en cartesianas los escribimos como el radio por el coseno del ángulo en X versor, más el radio por el seno del ángulo en Y versor. Entonces, este módulo de acá lo escribimos de esta forma, como la raíz cuadrada de la diferencia del slot de X, digamos, al cuadrado, menos más la diferencia de las coordenadas Y de los dos vectores. ¿Ok? O sea, en este caso estamos restando el I menos el J, entonces sería A por coseno de θI menos A por coseno de θJ, todo al cuadrado, más lo mismo con el I, y todo eso raíz, menos el L0 y todo esto al cuadrado. Entonces, haciendo el binomio, fíjense que nos queda el cuadrado del primero, que es A por coseno de θI al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, A por seno cuadrado. Esto lo sumamos y usamos que 1 es igual a coseno cuadrado más seno cuadrado, nos da 1. Lo mismo pasa con los otros términos, con el coseno de θj y el seno de θj. Nos queda otro A, de ahí sale este 2A. Y bueno, para los términos cruzados los dejamos cruzados de esta forma. Menos 2a cuadrado por esto de acá. Sacamos el menos de factor común. Entonces, fíjense que esto de acá no es otra cosa que el coseno de θi menos θj. ¿Sí?
usando la propiedad esa de cuando tenemos el coseno de la suma de argumentos. Entonces escribimos todo esto de esta forma. Sacamos factor común A, sacamos factor común un 2, que ahora van a ver por qué, y nos queda esto acá. 1 menos el coseno de la diferencia de los ángulos dividido 2. Entonces, usando la siguiente propiedad, que coseno de 2x es coseno de x más x, que es coseno de x por coseno de x, menos seno de x por seno de x. Nos queda todo esto. Al coseno cuadrado de x lo vamos a escribir como 1 menos seno cuadrado de x, entonces esto se transforma en esto, y despejando el seno de x de esta ecuación, con esto de acá, nos queda que el seno de x se puede escribir de esta forma, como la raíz de 1 menos coseno de 2x dividido 2. Fíjense que es lo que tenemos acá, si x es tita i menos tita j. Entonces, toda esta raíz de acá la vamos a escribir simplemente como un seno de tita i menos tita j sobre 2. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Haciendo esto para todos los términos, llegamos a que la energía potencial se escribe de esta forma. Entonces, vamos a buscar las posiciones de equilibrio ahora. Recuerden que para buscar las posiciones de equilibrio tenemos que ver dónde las derivadas primeras del potencial se anulan, para encontrar el mínimo, o los máximos, también son posiciones de equilibrio. Entonces, hacemos el gradiente de U en este espacio de tita 1, tita 2 y tita 3, y vamos a llegar a estas tres ecuaciones que se tienen que anular simultáneamente. ¿Ok? O sea, las posiciones de equilibrio van a ser los conjuntos tita 1, tita 2, tita 3 que anulen estas tres ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En principio, resolver este sistema a la fuerza es bastante jodido. De hecho, yo lo metí en Python y no lo resolvió nunca, se quedó calculando. Así que lo que vamos a hacer es utilizar argumentos de simetría. ¿Qué argumentos podemos utilizar? Fíjense que este sistema es invariante ante rotaciones rígidas de las tres masitas, ¿sí? O sea, si agarramos todo junto y lo rotamos, vamos a ver siempre el mismo sistema. ¿Ok? Eso significa que a todas las masitas le podemos sumar la misma fase a la variable angular. Eso también se puede ver directamente en el lagrangiano, ¿no? Si sumamos una fase acá, se anula cuando derivamos, y si sumamos la misma fase en el potencial, se van a cancelar. ¿Ok? Entonces contamos con esa simetría que podemos explotar, y vamos a usarla. ¿Qué pasa? Como siempre podemos sumar alguna fase y va a dar lo mismo, vamos a sumar una fase tal que tita 1 sea 0. ¿Ok? ¿A alguien le hace ruido eso? Bueno, sigo entonces. Entonces, usando esa simetría, vamos a fijar tita 1 a 0, porque podemos sumarle siempre la fase que queramos, y nos queda el siguiente sistema, un poco más simplificado. Bueno, este sistema sigue siendo igual bastante jodido de resolver, así que lo que vamos a hacer es seguir utilizando argumentos de simetría. Lo que vamos a hacer es proponer la posición de equilibrio más razonable que se nos puede ocurrir para este sistema, que son las tres masitas formando un triángulo equilátero, ¿sí? Donde todos los resortes tienen la misma longitud, y como todos los resortes tienen la misma constante elástica, esperaríamos que las fuerzas se anulen en la posición del triángulo equilátero. ¿Qué pasa? Si ustedes agarran esa posición que está por tita 1 igual a 0, que es lo que habíamos fijado, tita 2, 2pi sobre 3, y tita 3, 4pi sobre 3, pueden ver efectivamente que anula estas tres ecuaciones al mismo tiempo. Después háganlo. Entonces, este vector de acá es una posición de equilibrio. Bien. Ahora vamos a ver algo que está un poco por afuera del ejercicio cortito, que es
¿Qué pasa si ponemos otro de los ángulos iguales a 0? ¿Sí? Por ejemplo, el θ2. Entonces, pasamos de este sistema a este de acá, y lo que se puede ver, después fíjense bien explícitamente con cada línea, es que existe una posición de equilibrio consistente con estas ecuaciones para θ3, solo si L es igual a 0. O sea, si los resortes tienen longitud natural igual a 0. Y nada, a mí me pareció como que estaba bueno contarlo porque L igual a 0 sigue siendo una constante que podría pasar, podría ser el problema así. Y esa posición de equilibrio está dada por θ1, θ2 igual a 0 y θ3 igual a 0, que corresponde a las tres masitas juntas en un punto con todos los resortes súper contraídos, o θ1, θ2 igual a 0 y θ3 igual a pi, que corresponde a dos masitas en un punto y la otra masita del otro lado del aro con el resorte todos tirado, como haciendo así presión para el centro del aro. Son dos posiciones de equilibrio distintas. Pero bueno, es una parte porque es para L0 igual a 0 nada más. Bien. Vamos a ver la estabilidad de los equilibrios ahora. ¿Puedo hacer Entonces, una pregunta? sí, Pero sí. si L sería distinto a cero, tendría que haber otro punto de equilibrio que reemplace a ese, ¿o no? Como que no podría faltar un equilibrio. A ver, de vuelta que te escuché bajito. Decías que si L es distinto de 0, tiene que haber otro punto de equilibrio. Sí, es una pregunta. O sea, Ah, porque yo me imagino que debería haber una situación equivalente con L cero distinto de cero. o sea, vos decís que te imaginás como una situación en la que L0 es distinto de 0, pero existe otro equilibrio aparte de estas tres. Claro, o sea, es lo que a mí me parecería Claro. lógico. Pregunto si. Sí, no se me ocurre cómo sería, lo pensé un buen rato también, pero no se me ocurrió otra posición. Porque, bueno, fijando ya la segunda variable a 0, te queda que sí o sí L0 tiene que ser 0 para que se cumpla. O alguna relación entre L0 y A también puede pasar. Pero bueno, habría, para ver eso más general, habría que resolver posta este sistema sin usar argumentos de simetría, como poder llegar a despejar todas las variables en función de las otras. Pero bueno. Bien, entonces vamos a ver la estabilidad del punto que encontramos. Recordemos que una posición es un equilibrio estable si en ese punto el potencial tiene un mínimo, y es un equilibrio inestable si en ese punto el potencial tiene un máximo. Entonces, para ver esto en un potencial que depende de más de una dirección, lo que tenemos que ver es la definición de la matriz hessiana. Es decir, si la matriz hessiana es definida positiva en el punto de equilibrio, entonces en ese punto tenemos un equilibrio estable, y si es definida negativa en ese punto de equilibrio, entonces vamos a tener un equilibrio inestable. Por si no se acuerdan, una matriz era definida positiva. Hay muchas formas de verlo, pero la que yo usé acá en esta clase es que la matriz hessiana es definida positiva si sus autovalores son todos positivos, o es definida negativa si son todos negativos. Así que bueno, vamos a ver eso. Vamos primero a calcular la matriz hessiana, que recuerden que era... acá la estoy notando como derivadas segundas del potencial, y J era la derivada segunda, ¿sí? O sea, la posición de la matriz IJ del hessiano era la derivada segunda con respecto a J con respecto a I. ¿Ok? Entonces, lo que queríamos ver era cómo era definida la matriz hessiana en este punto, así que primero tomamos las derivadas y después evaluamos, y llegamos a esto de acá.
¿Ok? Les dejo la cuenta a ustedes. Para simplificar esto, lo que podemos hacer es, fíjense que todos las componentes de la matriz son iguales a menos de un factor 1/2 que aparece en las componentes no diagonales, ¿sí? Entonces, si definimos a un gamma como a cuadrado... ¿Por qué le puse a cuadrado acá? Ah, sí, perdón. Si definimos un gamma como a cuadrado por k sobre 2 por todo esto, ¿sí? Que es agarrar una de las componentes y sacar factor común a del paréntesis, nos queda a cuadrado. Sacamos factor común un 2, es este 2 de acá. Van a ser todas las componentes iguales, entonces vamos a poder escribir al hessiano de esta forma, ¿sí? Las componentes diagonales no tenían este 2 dividiendo, así que nos queda un 2 acá. Bueno, ahora vamos a ver la estabilidad buscando los autovalores de esta matriz. Entonces, los autovalores de esta matriz están dados por 0, 1, 3 gamma el otro y 3 gamma el otro, ¿ok? Evaluados en este punto de equilibrio. Entonces, habíamos dicho que el equilibrio era estable si los autovalores eran todos positivos e inestables si los autovalores eran todos negativos. Entonces, fíjense que acá nos quedaron dos valores positivos, pero nos quedó un gamma acá afuera. Y este gamma no siempre, o sea, no es positivo o negativo, va a depender de los valores de L0 y de A. Entonces, fíjense que para que el equilibrio en ese punto sea estable, se tiene que cumplir que gamma sea mayor a 0 para que los autovalores queden todos positivos, y eso equivale a decir que la longitud natural de los resortes tiene que ser mayor a 2 veces el radio dividido raíz de 3. ¿Alguna pregunta con esta sección? ¿Perdía a alguien? Pero es una pregunta. Sí. ¿Ese cero no te arruina la estabilidad o inestabilidad? ¿No te obliga a ir un orden a más? ¿No te lo arruina el criterio? Sí, tenés razón, lo arruina. De hecho, estuve viendo que cuando vos ves si una matriz es definida positiva y negativa y te aparece un 0 en la diagonal, significa que es inconcluso el test de la segunda derivada. Pero yo creo que este 0 acá tiene que ver con la frecuencia que vamos a ver después, que es 0, que tiene que ver con el movimiento en que vos le pegás el mismo golpe en la misma dirección a las tres masitas y se mueven así. No estoy seguro igual, lo tengo que pensar mejor, pero creo que tiene que ver con eso. No sé si a Carlos o Juan se les ocurrirá algo más de esto. Sí, es eso. Es Es que eso, el ¿no? potencial no tiene un mínimo, estrictamente hablando. El potencial tiene una especie de valle con una línea a lo largo de la cual siempre tiene el mismo valor. Entonces, hay una dirección en la que es indiferente el equilibrio. Claro. Perfecto. Y no sé si se podría traducir, o no sé si lo estoy entendiendo bien, pero, o sea, como eso, si te paras en algún sistema que acompañe esa rotación, se vería como 2×2, por así decirlo, o te sacás esa componente de encima y bueno, podés hacer el análisis que estamos haciendo, ¿no? Sí, puede ser. Sí, lo tendría que pensar mejor igual, pero puede ser. Ok, bueno, gracias. No, de nada. Una pregunta. Sí. ¿Estable en el 0,0 pi o en el 0, 2 pi sobre 3, 4 pi sobre 3? Sí, tenés razón, sí. Estamos viendo este punto. Pasa que en el látex que armé había visto la estabilidad de los dos puntos y al final terminé comentando Perdón, ahí me puse muy raro.
Ahí va. Al final terminé comentando toda la sección de la estabilidad de los otros puntos porque también me habían dado como valores re raros y se me colgó acá este punto que está mal. Después lo corrijo. Pero no, estamos viendo este punto de equilibrio. Gracias por la pregunta. Así que, bien, encontramos un equilibrio estable si se da esta condición en el triángulo equilátero. Entonces, vamos a seguir con el problema ahora usando el formalismo de pequeñas oscilaciones para este punto de equilibrio, el que encontramos. Entonces, recordemos que en el formalismo de pequeñas oscilaciones habían dos matrices importantes. Una era la matriz que venía del potencial, que Rafael la llamó K, que estaba dada por las derivadas segundas del potencial evaluadas en el punto de equilibrio, ¿sí? Como la matriz del segundo término del segundo orden del Taylor. Y bueno, fíjense que esta matriz no es otra cosa que el hessiano que calculamos acá, así que usamos directamente esto. Y por otro lado, la otra matriz que era importante en pequeñas oscilaciones era la matriz de la energía cinética, que en este caso, fíjense que no hay términos cruzados entre las velocidades, entonces directamente nos queda una matriz diagonal que es proporcional a m por a cuadrado. Acuérdense que estas matrices se definían a menos del 1/2 que aparece. Entonces, las frecuencias propias del sistema se calculan como el determinante de esta matriz de acá, de w cuadrado por la matriz de la energía cinética menos el K, la matriz esta del potencial. ¿Alguien ve esto y no tiene idea de lo que estoy hablando? Que se colgó un poco con las teóricas o lo que sea. No, va bien. Bueno, entonces vamos a calcular este determinante. Escribimos esta matriz de acá, nos queda esto. Este determinante nos da este polinomio de acá, ¿sí? Que se lo puede reescribir desarrollando este cubo de acá y reordenando todo un poquito, se lo puede escribir de esta forma. Fíjense que esta ecuación en principio es de grado 6, pero yo lo escribí, o sea, lo que vamos a despejar son los w cuadrados. Entonces es de grado 3, en realidad el polinomio que hay que despejar. Son 3 raíces que corresponden a las 3 frecuencias propias del sistema. Son 3 frecuencias porque tenemos 3 grados de libertad. Bien, la primera raíz, la inmediata, es w igual a 0. Todo está multiplicado por w, así que una de las frecuencias propias del sistema es w igual a 0, y justo es la que hablábamos antes, que corresponde al movimiento rígido del sistema, que es cuando le pegás a todas las masitas en la misma dirección con la misma fuerza. Entonces ningún resorte se contrae y el sistema rota a velocidad constante. La otra frecuencia da esto de acá, y es una raíz degenerada, o sea, las dos raíces que restantes son iguales, da esto de acá, ¿sí? Con autovalores respectivos A1, A2, A3. Fíjense que el autovalor A1 es de todas las amplitudes iguales, que justamente coincide con el hecho de que todas las masitas se mueven al mismo tiempo para el mismo lado. El autovalor 2 es 0, o sea, la masa 1 en reposo, menos 1 y 1, o sea, las masas 2 y 3 oscilando en contrafase con la masa 1 en reposo. Y el modo A3, que tiene la misma frecuencia que el modo 2, corresponde a la masa 2 quieta, pero la masa 1 y la masa 3 moviéndose en contrafase. Bueno, fíjense que uno diría, bueno, me está faltando el modo en que la masa 3 se queda quieto. El tema es que se puede escribir como combinación lineal de los 3 modos, así que no importa. De hecho, haciendo este menos este, ya nos queda el modo en que la masa 3 se queda quieta y la 1 y la 2 oscilan en contrafase.
bueno, y me olvidé decirles, la degeneración de este W, o sea que el hecho de que las dos frecuencias restantes sean iguales, está dado por la simetría del problema. Como las tres masitas son iguales, da lo mismo cuál par le pegas los golpecitos, que va a dar la misma dinámica. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Entonces, juntando los tres modos normales, vamos a llegar a una solución general para el problema que está dada por esta ecuación de acá. ¿Ok? Fíjense esta particularidad, que al modo de frecuencia cero lo escribimos de esta forma, como una constante más otra constante por t, y esto se lo puede entender como que nosotros estamos resolviendo osciladores armónicos, y recuerden que los osciladores armónicos tienen esta pinta. Entonces, si la frecuencia es cero, nos queda una ecuación x punto punto igual a 0, que la solución es esto, un MRU. Y bueno, la 2 y la 3 nos quedan oscilaciones con la misma frecuencia. Y por último, lo que nos pedía el problema era que calculemos las coordenadas normales de oscilación, que recuerden de la teórica que se calculaban de esta forma. Las coordenadas normales era agarrar el vector que resulta de resolver el problema, multiplicarlo por la matriz de la energía cinética y por la matriz de las amplitudes transpuesta. Entonces, haciendo esto, llegamos a esto de acá, y reemplazando N1, N2 y N3, que son las componentes de este vector, ¿sí? O sea, por ejemplo, la componente N1 es 1 por C1 más C' por T, más 0, porque A2 tiene un 0 acá, menos de este menos 1, C3 por E a la I W2T. Y así con todos. Entonces, reemplazando explícitamente qué es cada cosa, llegamos a que los modos normales son estos. Las coordenadas normales, digo, son estas. ¿Alguna duda del problema? Yo tengo una pregunta sobre Sí. lo del principio, eso que fijaste uno de los ángulos a cero. Sí. Me acuerdo que en la teórica, con lo del átomo de dióxido de carbono, si no recuerdo mal, era como bastante semejante todo, y podías decir que el movimiento lo veías desde el centro de masa y te quedan 2 coordenadas en vez de 3 y se te hacía bastante más fácil el problema. Sí. Acá me parece que no se puede hacer porque te quedaría un sistema no inercial en general, ¿no? O sea, si solo pones uno de los modos, no sería sistema no inercial, pero en general no lo podrías hacer. No sé si... Sí. No sé si se puede hacer alguna analogía con eso, como para sacarle un grado de libertad, o sería mucho quilombo porque tendrías que despejar la posición de las tres. O sea, no sé qué tan rentable sería encararlo por ese lado, y si no es mejor poner las 3 coordenadas de una y listo. A ver, ¿me repetís cuál sería la estrategia? La estrategia era que buscar alguna analogía con lo de la molécula de hidrógeno, de fijar poner un sistema de referencia conveniente como Sí. para que en vez de quedarte 3 coordenadas te queden 2, y reducir el problema a un problema de 2 dimensiones. Okay. Pero obviamente estando en sistemas inerciales, porque si no se nos cae todo. Sí, no estoy seguro si se puede hacer eso acá. O sea, esto de fijar tita 1 a 0 en realidad tiene que ver con que tenemos una simetría en la fase de todas las posiciones, entonces explotamos eso. O sea, nosotros sabemos que la posición de equilibrio va a estar dada por un tita 1, tita 2 y tita 3 específico. Y como tenemos una fase suelta,
como que nada nos prohíbe que esa fase sea igual a alguno de los ángulos y listo, como que la restamos y sabemos que una posición de equilibrio es el 0, sí o sí. O sea, sería como agarrar esto tal cual está y agarrar las coordenadas y rotarlas hasta que el 0 te caiga en una masita. Ok, perfecto. O sea, eso lo podemos usar para las condiciones de equilibrio, pero Sí. para la mecánica del sistema ya no es tan fácil. O sea, no es que puedes decir, bueno, está 0 y listo. Te estarías comiéndote soluciones. Pero para el equilibrio sí se podría. Para las posiciones de equilibrio, sí. Sí. Ok. No, era tentador el hacerlo con solo 2 coordenadas, pero Claro, quería ver si podía, pero me parecía que era muy complicado. claro. Yo Era tengo una eso. duda, Sí, disculpa, de cuando llegaste a las amplitudes. sí. Yo tenía idea de que cuando vos tenías una amplitud de un modo, entonces esa amplitud tenía asociada una frecuencia que era la frecuencia ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. Tipo una De resonancia. Oscilación. Sí, Claro, tenías una frecuencia de resonancia asociada a ese modo. Ahora, me sí. llama la atención que en este caso, bueno, habíamos visto que, bueno, sumando el modo A2 y A3, teníamos como algo que podría ser un modo, y que viéndolo por la simetría del problema también deberíamos tener una frecuencia de resonancia ahí, pero no queda tan claro viéndolo así. Entonces, esa otra frecuencia, ¿qué onda? ¿Qué sería? ¿También una frecuencia de resonancia que no se ve acá y se obtiene como combinación lineal o qué? Es que en realidad es la misma frecuencia, es esta misma frecuencia. O sea, lo que pasa es que cuando hacemos pequeñas oscilaciones, estamos linealizando las ecuaciones. Y cuando vos tenés ecuaciones diferenciales que son lineales, vale la superposición, o sea, vale que 2 soluciones sumadas o restadas también es solución. Entonces, nada te prohíbe como agarrar el modo normal 2 que nos dio, restarlo al modo normal 3 y decir que eso es una solución también. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Se da que el modo normal 2 y el modo normal 3 tienen la misma frecuencia. Entonces, cuando vos los restás, sacás de factor común ese e a la i omega t que te queda porque es la misma frecuencia y te queda como el vectorcito de frecuencias correspondiente al tercer modo ese que estás buscando. Ah, perfecto, gracias. ¿Se vio? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, les quería contar ahora muy rápidamente el problema 9, que es muy parecido y de hecho es más fácil que este. Que es el mismo aro con 4 masitas, pero ahora los resortes están enhebrados al aro también. Entonces, ¿qué hace eso? Que las longitudes de los resortes estén dadas por esto de acá. Uy, claro, lo resolví sin el L0. Qué gil. Bueno. Carlos, me olvidé de ponerle el L0 acá. ¿Qué hago? Lo cuento igual como si fuera 0. Sí, contale después, ustedes Sí, o sea, háganlo con el L0, pero en claro. definitiva los modos normales que te van a quedar tienen que ser los mismos, ¿no? Porque Sí, va a dar el lo mismo. potencial va a quedar menos de una constante. Sí. Bueno, cuestión que el estiramiento de los resortes se puede escribir como el radio por la apertura esta, el ángulo. Entonces, los potenciales de los resortes los vamos a escribir como K sobre 2 por el radio al cuadrado por la diferencia de ángulos al cuadrado. ¿Sí? Esto acá, para cada resorte. Y la energía cinética es igual que antes. Entonces, el procedimiento es el mismo, solo que ahora tenemos otro potencial. Pero tomamos el gradiente, lo igualamos a 0, buscamos cuáles son las posiciones de equilibrio. Usamos el mismo argumento de que como tenemos una simetría ante rotaciones rígidas del problema, una de las coordenadas las podemos fijar a 0 de equilibrio. Elegimos de vuelta θ1 sin pérdida de generalidad. Y bueno, directamente proponemos las coordenadas razonables de equilibrio. Nos va a quedar
nos va a quedar que θ1 de equilibrio es acá, el otro es acá, el otro acá y el otro acá, ¿no? O sea, en pi sobre 2, pi y 3 medios de pi. Este vector de acá. Ahora, en vez de escribir el hessiano de esta matriz, lo que se puede hacer es agarrar estos binomios y expandirlos todos, ¿sí? O sea, cada término, cada binomio lo expandimos y el potencial nos queda escrito de esta forma. Entonces, fíjense que no hay que hacer Taylor porque esto ya está en forma de polinomio, o sea, esto ya es el polinomio de Taylor del potencial en sí mismo, a orden 2, ¿sí? O sea, esto de acá, por ejemplo, ya es la derivada segunda del potencial con respecto a θ1 dos veces. Esto de acá, fíjense que lo podemos escribir así, que es lo que Juan les dijo el otro día que le den bola, que es A de θ1 por A de θ2 más A de θ2 A de θ1, ¿sí? Entonces, estos términos cuando van a parar al hessiano hay que ponerles un medio, ¿ok? Porque ya representa la suma de estos dos términos del polinomio de Taylor. Bueno, cuando escriban el hessiano van a ver que les va a quedar algo así. Yo directamente acá escribí la matriz está acá, así que este un medio que nos quedaba colgados se va con el un medio que le tenés que sacar a esta matriz del potencial. La matriz de masas es lo mismo que antes, solo que en 4 dimensiones, así que el problema se reduce a encontrar el determinante de esta matriz de acá, que es esto de acá. Y bueno, cuando hagan la cuenta van a ver que el polinomio al que llegan es este, ¿sí? Y de vuelta, una de las soluciones es W igual a 0, que es la rotación rígida de las 4 masitas. Otra solución es 2K sobre M y otra solución es 4K sobre M. Cuando calculen los autovectores correspondientes a cada autovalor, van a llegar a que 1 es este, el que todas las masitas se mueven rígidamente para el mismo lado, todas con la misma amplitud, es W igual a 0. La otra frecuencia corresponde a esta de acá, que están todas en contrafase, ¿sí? Y la otra frecuencia corresponde a esto de acá, donde dos masitas se quedan quietas y las que oscilan son estas dos. Así que nada, les quería contar eso más o menos rápido para que cuando se sienten a hacerlo tengan como la guía. Hay una de esas frecuencias que es degenerada, ¿no? Sí, esta. Entiendo. Ah, no. Esa debería tener dos autovectores. Sí. Sí. Bueno, eso era todo lo que le quería contar.